En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Honra a la Iglesia en este día la memoria de Santa María Magdalena, personaje del Evangelio que conocemos por sus varias referencias que aparecen en los santos evangelios. Y en esta fiesta, lógicamente, pues lo primero que se nos evoca, lo primero que se nos recuerda es que Jesucristo ha venido a buscar a los pecadores, ha venido a buscar aquello que estaba perdido. Y así Él ha venido a ser médicos de los que estaban enfermos. Nos recuerda esto, aquella frase del santo cura de Ars: no todos los santos comenzaron bien, pero todos terminaron bien. Procuremos nosotros terminar también bien. Es decir, que pues en la historia personal de cada uno de nosotros, a veces por las circunstancias, los ambientes, la falta de formación, nuestra propia torpeza o maldad, acabamos por caminos tortuosos que no nos conducen a la vida. Y en algún momento Dios nos da la gracia, la luz, para volver a Él, y es el momento de la conversión. Por eso también la fiesta de Santa María Magdalena ha de ser para nosotros una evocación, una exhortación, mejor dicho, a convertirnos, a salir del estado de pecado, a salir del pecado mortal si caemos en él. Siempre la Iglesia nos ha exhortado a ello. Recordemos el segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia: confesar una vez al año, en peligro de muerte, o si se ha de comulgar. Pero se ha de confesar uno si está en pecado mortal. No podemos permanecer en estado de pecado mortal, porque es tentar a la misericordia de Dios y ponernos en peligro de condenación. Por eso hemos de imitar a Santa María Magdalena en su conversión. Como habéis escuchado en los textos litúrgicos, nuestra tradición latina identifica a María Magdalena con aquella mujer de la que nos dice el Evangelio así literalmente que el Señor sacó 7 demonios, con aquella mujer pecadora pública que iba a ser apedreada, con esta mujer del Evangelio que en casa de Simón el leproso unge y realiza todo ese rito de penitencia y de amor a Jesucristo, con María Magdalena que está al pie de la cruz tal y como nos atestigua San Juan, y con aquella Magdalena que en la mañana de la resurrección va al sepulcro en búsqueda de su Señor y de su Maestro. Como también esta María Magdalena en nuestra tradición latina es considerada la hermana de Lázaro y de Marta. Pero sobre todo quiero que nos fijemos, o quiero ayudaros, o quiero exhortaros a fijarnos en los detalles, en los caracteres de la conversión de María Magdalena. Y la primera es que su conversión fue pronta, y pronta de ser también nuestra vuelta al Señor, nuestra conversión, no dejándonos estar en un estado de pecado como si pensásemos que nunca moriríamos, como si pensáramos que nunca llegará el juicio de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios, ser dóciles a sus inspiraciones, acudir al sacramento de la confesión, pedir perdón de nuestros pecados e iniciar una nueva vida. Conversión que ha de ser pronta, porque nunca sabemos el día ni la hora, no sabemos el momento en el que el Señor nos exigirá cuentas. ¿Cuántas veces Jesús en el Evangelio nos habla de esa vigilancia, de ese estar despiertos y alertas, porque no sabemos el día ni la hora? La conversión de María Magdalena fue humilde. Ella, que era una mujer adinerada, se puso a los pies de aquel maestro de Galilea. Ella, que en cambio había pues a veces tenido quizás algún pecado escandaloso con hombres, supo humillarse también delante de aquellos que eran deudores de sus placeres. Porque la vergüenza, mis queridos hermanos, la vergüenza no la tenemos que tener para el bien, sino para el pecado. Vergüenza para pecar, valentía para confesar nuestras culpas, repararlas y dar testimonio.
El testimonio, la conversión, de María Magdalena fue valiente. No tuvo respetos humanos, no se dejó llevar por esos temores que tanto a nosotros nos paralizan. El qué dirán, el qué pensarán, van a decir que estoy loco, van a criticarme, van a señalarme. No, una conversión valiente, testimonial, porque lógicamente lo mejor, lo más importante es salvar nuestra alma, que se salve nuestra alma y que se hunda el mundo. Salvarnos, que Dios sea glorificado, que Dios sea amado, que yo me salve y cumpla sus mandamientos y que se hunda todo lo demás. Ningún pecado está justificado. Dice el padre Rollo Marín en su tratado de Teología Moral para las Seglares que si el demonio viniese a tentarnos con un pecado por el cual diésemos remedio a las grandes desgracias del mundo, se acabasen todas las dificultades, etcétera, salvásemos el mundo de una gran catástrofe, ese pecado no estaría justificado porque no compensa con la ofensa infinita que damos a Dios nuestro Señor. Por muy supuesto bien que hagamos, grande bien que hagamos, mediante esa acción pecaminosa, siempre va a ser algo temporal y material. En cambio, el pecado es una ofensa infinita a la majestad de Dios nuestro Señor. La conversión de María Magdalena fue una conversión confiada. ¿Confiada en qué? ¿En los propios méritos? No. ¿En las propias fuerzas? Tampoco. En la sola misericordia de Dios. En esa misericordia de Dios que nuestro Señor Jesucristo hacía manifestar en su presencia, en su mirada, en sus palabras. Muchos pecados le son perdonados porque tienen mucho amor. Anda, vete y no peques más. Confianza en la misericordia de Dios, en este Dios que no se cansa de perdonar, en este Dios que no rechaza a ninguna de sus criaturas, porque su amor es más fuerte incluso que nuestro propio pecado. La conversión de María Magdalena fue sincera y lo vemos en el episodio del Evangelio que hemos leído, que hemos proclamado. Esas lágrimas, ese ritual con el frasco de nardo, ese enjugar los pies del Señor con sus cabellos, todo ello era un acto de amor sincero, verdadero. Lágrimas no de cocodrilo, no lagrimitas de momento sentimental, sino lágrimas verdaderas de llorar nuestros pecados, porque hemos ofendido a Dios tan bueno con nosotros. Y así también nosotros hemos de hacer obras sinceras de penitencia, sabiéndonos deudores de Dios. Y ya sabemos que después de la confesión tenemos que hacer penitencia para que se borre toda la deuda de nuestro pecado. Aquello que no hagamos en esta vida nos tocará purgarlo en la otra, en el purgatorio, hasta que el Señor lo disponga y nuestra alma del todo purificada pueda entrar en la gloria del cielo. La conversión de María Magdalena fue una conversión positiva, cambió de vida, cambió a una vida buena, a una vida según los mandamientos de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar continuamente ajustándonos a los mandamientos de Dios, no a las modas del mundo, no a las máximas y principios de lo que nos predican desde las redes sociales, de los medios de comunicación, de las modas que van viniendo. No, todo eso cambia y va degenerando, ya lo vemos en nuestros días. Nosotros hemos de ajustarnos a los mandamientos del Señor, cambiar de vida y realizar nuestra vida perseverante en ese cumplimiento fiel de la santa ley de Dios. Y así la conversión de María Magdalena realmente fue eficaz. No comenzó bien, pero terminó bien. Ojalá nosotros también terminemos bien y cuando nos llegue la hora de dejar este mundo, podamos encontrarnos con aquel que es el amado de nuestra alma. Cuando nuestra alma se presente en el cielo ante Dios nuestro Señor para ser juzgada, que escuchamos pronunciar de Él nuestro nombre y nosotros le reconozcamos como nuestro Maestro, como nuestro Dios y como nuestro Señor, y podamos oír
de los labios de Cristo aquellas palabras del Evangelio: bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te daré el premio en lo mucho. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.